Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda, según sea el tiempo en el cual estás escuchando este mensaje, este tiempo de poder nutrirnos una vez más de la maravillosa palabra de Dios, algo que el Señor nos ha dejado en la Escritura para que nosotros podamos reafirmar cada día nuestra fe en Jesucristo. Pensaba estos días de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, aquellos que somos sus hijos, cómo Él ha dejado allí en la Escritura impreso su corazón, cómo Dios se ha revelado a nuestras vidas y cómo muchas veces nosotros no nos hemos dado cuenta del tesoro que tenemos al alcance de nuestra mano. La Biblia no simplemente quedó escrita por quedar, sino que esta quedó escrita para que nosotros pudiésemos extraer de ella esos tesoros preciosos que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos de alguna manera alimentarnos, nutrirnos y ser fortalecidos en esta vida de fe. Estos días pensaba en algo que sucede a menudo con muchos cristianos, con muchas personas que de alguna manera están por allá incentivados por un momento en cuanto a lo que es su fe. Y pensaba en esto, ¿no? En una inyección de fe que se recibe. Cuando pensaba en la que es la inyección de fe, me lleva un poco a meditar sobre lo que sucede cuando hay personas que vienen tomando medicamentos por vía oral y cómo este proceso va surtiendo efecto en su vida para poder recobrar la salud y para poder ser una vez más fortalecidos. Pero cuando la cosa se pone complicada, muchos necesitan poder ser inyectados para que entonces la medicina entre en el torrente sanguíneo de manera más rápida y el cuerpo pueda ser fortalecido. De la misma manera, yo pensaba estos días en lo siguiente. Así muchas veces sucede en nuestra vida. Nosotros somos inyectados de fe, porque venimos quizás comiendo o tomando de a poco aquello que tomamos de la Escritura, pero muchas veces no está surtiendo el efecto que necesitamos, o quizás por los descuidos, por las cosas que están sucediendo en este tiempo, por las distracciones, como dije la vez pasada, por los temores que muchas veces vienen a nuestra vida, y eso entra en el torrente sanguíneo de la vida espiritual y comienza a contaminarla y trae un tremendo desánimo. Ahora, hay momentos en que nosotros necesitamos mucho más que simplemente algo que esté tocando de a poco nuestra vida. Y esos momentos cuando Dios, a través de hombres, a través de la Escritura, a través de una predicación, lo que trae es como una inyección de fe a nuestra vida. Muchas veces recibimos esta inyección de fe y entonces ha sucedido que nos encontramos como alentados, fortalecidos, nos dan de alguna forma un envión, quizás un sueño, quizás una palabra profética, quizás una predicación. Esto hace que en nuestro torrente sanguíneo espiritual sea inyectado una palabra de fe, sea inyectada esa fe que estamos necesitando en ese momento. El punto es, ¿qué es lo que sucede después? Yo no sé si te ha pasado a vos, pero a mí muchas veces me ha sucedido en momentos donde estaba quizás en mi casa, allí en mi cuarto, orando y en un momento viene una palabra de parte de Dios a mi vida y entonces en ese momento fui fortalecido y lo que sucedió es que me sentí muy bien, me sentí vigoroso una vez más en la fe, totalmente confiado en el Señor. Pero por esas cosas sucede que cuando te levantás de ese lugar y comienzan a correr los días, esa inyección de fe que nos fue puesta en un momento, que nos hizo tanto bien, que nos dio empuje, que nos dio un envión que estábamos necesitando, de alguna manera
es como que comienza a decaer. El empuje dura un momento, pero después todo vuelve a estar como antes, como si nuestra fe de alguna manera se hubiese evaporado. Entonces surge esta pregunta hace unos días. Yo creo que el Espíritu Santo, tan bueno el Señor, viene a nuestra vida con este tipo de preguntas, con este tipo de dudas. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasó con todo esto? Y ahí comienzan a venir, como dije hace unos días, un montón de fantasmas. Y quizás te sientas, no, es que puede haber un pecado oculto, algo que yo no he confesado, algo que no he dejado. Lo cierto, amado, es que nada de esto está en tu vida. Lo cierto es que esto es muy común. Lo que sucede es que muchas veces no nos hemos sumergido en la Escritura para poder buscar allí, en ese tesoro que Dios nos ha dado, qué es lo que está sucediendo. Yo quiero compartirte en este día algo que hizo mucho bien a mi vida y trae aliento. Porque así como vos y como cualquiera de muchos creyentes, en algún momento de mi vida he recibido una palabra profética de parte de algún hombre, de alguna mujer de Dios, y fui motivado y fui incentivado y recibí como ese empujón de fe que estaba necesitando. Pero también con el correr de los días comenzó esto de alguna forma a declinar. Y entonces suele suceder que empezamos a cuestionar si esto fue real, si fue verdad, si no fue verdad, si solamente fue algo de mi imaginación. Quizás la revelación o la inyección de fe que recibiste fue a través de un sueño. Tuviste un sueño anoche y entonces ese sueño te hizo levantarte con una energía, con unas fuerzas tremendas para poder continuar en esta vida. Pero sucede que comienzan a correr las horas, comienzan a correr los días y ese sueño pasa a ser algo secundario y entonces quizás simplemente fue algo que te incentivó emocionalmente, pero lamentablemente comenzó a disiparse. Yo creo que para esto, Dios dejó su palabra escrita, para que nosotros podamos ir a la Escritura y en ella entonces poder descubrir qué es lo que está sucediendo. Yo quiero compartirte en este día esta palabra de aliento que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a ver qué sucede en la Escritura, qué es lo que la Escritura dice. Allí en el libro de Lucas, en el capítulo 8, en el versículo 5, nos encontramos con que el Señor habla de una parábola, la parábola del sembrador, una parábola muy conocida. Lucas capítulo 8, versículo 5 dice así. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, es decir, fue pisoteada. Y las aves del cielo la comieron. Y dice que otra parte cayó sobre piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Cuando uno ve esta parábola, continúa un poco más, pero yo quiero centrarme en estos dos versículos que me han dado luz acerca de lo que está sucediendo cuando recibimos una inyección de fe. El Señor, un poquito más adelante, allí en el versículo 11, Él comienza a explicarle a sus discípulos el significado de esta parábola. Las parábolas que Jesús habló siempre tuvieron un contenido muy profundo. Por eso nosotros necesitamos poder acercarnos y pedirle al Espíritu Santo que está con nosotros, que no solamente Él vino a consolarnos, sino que Él es el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar a toda verdad. Y yo quiero que comprendas la profundidad de esto, porque Jesús dice, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Así que podamos meternos un poco más dentro de la Escritura, allí situándonos con el Señor, en un momento donde el Señor con sus discípulos en la intimidad les explica, porque dice, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino. Así que nos ha dado el Señor el privilegio de poder conocer los misterios del reino. En el versículo 11, el Señor dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros recibimos una profecía, un sueño,
tomamos de la Escritura un texto que nos hace mucho bien. Dice el Señor, esto es una semilla que es sembrada en nosotros, y esa semilla es la palabra de Dios. Y yo quiero que entiendas bien porque esa semilla tiene tremendo potencial. La palabra de Dios siempre es buena. Cuando Dios te da una palabra, esta palabra es buena. Cuando es sembrada una semilla en tu vida a través de un sueño, una profecía, de una visión, de quizás un mensaje audible que recibas, quizás estés leyendo la Escritura y allí en la Escritura sale una palabra rema, esa palabra que se te revela a tu vida. En la Biblia está el logo de Dios, está la palabra escrita, toda, y todos tenemos acceso a ella. Ahora hay un momento que yo siempre digo, es esa palabra que se clava en tu corazón, esa palabra rema que te está hablando directamente. Y el Señor dice que esa palabra esa semilla, es la palabra de Dios, la que es sembrada. Y dice que los de junto al camino son los que oyen la palabra y luego viene el diablo, vienen las aves, viene el diablo y entonces dice, la quita de su corazón. Y presta atención en esto, quita de su corazón la palabra, ¿para qué? Para que no crean y se salven. Y esto es algo realmente profundo, porque cuando nosotros nos situamos en este pasaje nos damos cuenta primeramente que la semilla es buena. ¿Sí? Toda palabra que sale de la boca de Dios es buena. La Escritura es inspirada por Dios y dice el apóstol Pablo que es útil. Así que toda palabra que venga a nuestra vida de parte de la Biblia, de la Escritura, es buena y nos es útil. El asunto es cómo estamos nosotros, cómo está nuestra disposición, nuestro corazón, porque quizás en un momento pueda ser que nuestro corazón esté como los de junto al camino. Y entonces dice en la Escritura que vienen las aves de los cielos y allí se comen la semilla que fue sembrada. Y cuando Jesús da la interpretación de esta parábola, claramente nos deja ver algo tremendo que sucede, porque muchos son como esos que están junto al camino, que escuchan la palabra, pero dice que luego viene el diablo y las quita de su corazón para que no crean y entonces se salven. A mí me llama mucho la atención lo que está sucediendo en este momento, porque lo que el Señor está diciendo es que muchos no entienden, y como no entienden, o no están prestando atención, o quizás estén distraídos con otras cosas, lo que está sucediendo en este momento es que no prestan atención a la semilla que les fue sembrada, al mensaje que Dios les está dando, que es útil, que es muy bueno. Y entonces, ¿qué sucede? No creen y son salvos. Yo quiero que reflexionemos un poquito en esto, porque cuando hablamos de salvación, inmediatamente nosotros nos remontamos al momento cuando Jesucristo venga en su reino, en su esplendor, y entonces redima completamente a la iglesia y nos lleve con Él. Porque generalmente cuando nosotros leemos acerca de la salvación, se nos viene inmediatamente eso. Yo quiero que entiendas algo porque de alguna manera he podido quizás descubrir o tomar para mi vida, y te lo comparto, que la salvación no solamente es aquel tiempo cuando Jesús nos venga a buscar, sino que hubo una salvación pasada en el momento en que Jesucristo, allí en la cruz del Calvario, abre la puerta del reino para todos aquellos que creen en su nombre. Pero hay una salvación presente que es toda nuestra vida, hasta el día que nosotros durmamos o partamos de esta tierra, o hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Lo cierto es que también está esa salvación futura en el momento cuando el Señor vendrá con su reino y sus ángeles y entonces llevará a la iglesia para vivir eternamente con Él. Pero mi amado, por eso te digo que hay algo importante en esta parábola que me llamó mucho la atención, y es el hecho de que muchos simplemente dejan pasar la semilla, la palabra. El diablo se las roba antes que la entiendan y entonces no se salvan. Hay un pasaje que me llama la atención hablando de esta salvación,
Y me venía a mi mente estos días un pasaje cuando Jesús sana a unos leprosos. Y entonces dice que estos leprosos son sanos y uno de ellos viene hacia Jesús. Y entonces cuando viene hacia Jesús, viene a agradecerle y entonces le adora. Y Jesús allí en Lucas, en el capítulo 17, en el verso 19, dice algo tremendo. Escucha bien, porque Jesús le dice a este leproso: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y me encanta poder descubrir esto y le doy gracias al Espíritu Santo porque nos pone sobre alerta. Porque lo que está diciendo en este lugar es que este hombre fue salvo, pero escucha bien, no está hablando de la salvación futura cuando el Señor venga con sus ángeles. Jesús no habla aquí de esa salvación eterna cuando nos iremos con Él. Jesús está hablando de la salvación de un azote del diablo que la persona estaba viviendo en este caso. Satanás había estado azotando a estas personas con lepra. Pero entonces ellos oyen la palabra de Dios. La semilla que les es plantada, la toman, la creen, la atesoran y entonces en ese momento son salvos. Este hombre cuando viene, realmente el Espíritu Santo me llevaba a poder reflexionar sobre esto. Y dice el Señor: levántate, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos en este tiempo hay que no han entendido la palabra del Señor? En un tiempo difícil donde estamos viviendo, ¿cuántos hay que al no recibir la semilla, al estar distraído con otras cosas, entonces no reciben la semilla, no reciben la palabra del Señor y se quedan sin salvación? No te estoy hablando que te quedes sin salvación y te quedes en la tierra y vayas al infierno. Te estoy hablando que muchas veces estás tan distraído con un montón de cosas que no recibís la palabra que Dios te está dando y entonces simplemente es pisoteada, es olvidada y el enemigo viene y la borra de tu mente y no podés recibir salvación de lo que está sucediendo en tu vida. El diablo muchas veces les quita la capacidad de creer y ser salvos porque ha rodeado esas vidas de un montón de cosas y ha puesto un terreno duro como lo del junto al camino que el Señor estaba explicando. Y entonces no sos capaz de poder recibir la salvación de Cristo en esa enfermedad, en ese dolor, en esa soledad, en esa tristeza y sos llevado por el enemigo a la perdición. Amado, hay mucha gente que no está escuchando el mensaje de Cristo. Dios amó de tal manera al mundo que entregó su vida para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Él tenga una vida abundante. Porque para esto vino el Señor Jesucristo. No solo para que en un futuro Él nos lleve la gloria, sino para que tengamos una vida de una calidad muchísimo mejor de la que has tenido hasta ahora. Hay gente dentro de la iglesia que recibe palabra de Dios, que ha podido recibir la buena semilla, el mensaje del Señor, pero lamentablemente al tener tan endurecido el corazón, al haber en su vida tanta distracción con otras cosas, el enemigo viene, le quita la palabra, la semilla se la lleva y la persona no recibe la salvación del problema, del azote que el diablo les está dando. Por eso me llama la atención este pasaje, porque dice que esa semilla fue sembrada allí, esa buena semilla, pero vinieron las aves, vinieron los demonios, que mucha gente como no los ve no cree, pero vino el espíritu inmundo de temor que está haciendo estragos en este tiempo. Y entonces le quitó la semilla y no pudieron ser salvos. Yo quiero alentarte en este tiempo que estés alerta a lo que Dios está trayendo sobre tu vida. Pero la parábola continúa en el otro pasaje, en el siguiente versículo, y dice que los de sobre la piedra, aquella semilla que cayó entre pedregales, dice que los de sobre la piedra son los que habiendo oído
reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. El Señor nos cuenta que también hubieron semillas que cayeron entre pedregales. Y estas semillas que cayeron entre pedregales, sucede que brotaron rápidamente brotaron. Dice Lucas allí que los sembrados entre pedregales son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con alegría, pero no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mateo capítulo 13, versículo 20, hablando de la misma parábola, dice así: los sembrados entre pedregales oyen la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Yo quiero que nos detengamos aquí un momento y podamos analizar un poco este texto. Porque estos últimos, los que fueron sembrados entre pedregales, son un claro ejemplo de lo que te estoy hablando en este día. Esos que recibieron una inyección de fe. Porque muestra claramente lo que sucede. La semilla cae y dice la Escritura que brota rápidamente. Hay personas que son como esta semilla, como este terreno, donde la palabra de Dios, esa palabra profética, ese sueño, esa visión, esa voz audible, esa escritura que leíste estos días, incentivó su vida de una manera poderosa. Pero el incentivo, el envión, es decir, la fe, esa inyección de fe que recibieron, les dura poco. Se emocionan, se ponen contentos de gran manera, pero luego, al pasar los días o quizás a veces simplemente las horas del día, porque viene una vez más la situación difícil en la que estaban, cuando uno está orando en la habitación y la presencia del Señor está allí y la palabra de Dios viene sobre nosotros, cuando salimos de la habitación pareciera que la presencia del Señor se quedó en la habitación y nosotros nos encontramos una vez más frente a la adversidad. Como dije, algunos se emocionan en gran manera, pero entonces después todo queda en la nada. La pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó allí en medio? Marcos dice que estos, los que estaban entre pedregales, dice que estos no tenían profundidad de tierra. Y cuando leo, el Espíritu Santo, como dije, quien te enseña, quien te va a guiar a toda verdad, me lleva a entender algo muy lindo en esto, que te va a ayudar, que me ayudó a mí y te va a ayudar a vos, a que puedas recibir la salvación y mantener la fe, esa inyección de fe que te fue dada, poder mantenerlo en el tiempo. Porque dice Marcos que estos que son sembrados entre pedregales, que reciben esa inyección de fe, dice que no tienen profundidad de tierra. Y esto me lleva a pensar en la parábola que conté hace unos días atrás, donde habían unas personas que construían su casa, donde Jesús hablaba de que hubo un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Allí en Lucas capítulo 6, versículo 47, Jesús dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. El Espíritu Santo me llevaba a poder meditar en este pasaje porque aquí encontramos la clave para que la inyección de fe no quede solo en un empujón motivacional,
para que el mensaje que recibiste en algún momento no solamente sea un mensaje, un empujón motivacional que te emocionó en esa reunión, en ese culto o en ese momento de intimidad con el Señor y después se desvanece. El Señor nos enseña que una vez sembrada la semilla, escuche, salió el sol y la quemó por falta de profundidad. Vuelvo a hablarte del pasaje, voy y vengo un poquito por la Escritura, porque el Espíritu Santo me fue llevando de acá para allá para poder entender qué es lo que está sucediendo cuando la fe comienza a evaporarse. Nos enseña el Señor que la buena semilla, una vez que fue sembrada allí entre pedregales, dice que se quemó por falta de profundidad, porque una vez que fue sembrada después salió el sol. Y el sol es beneficioso en alguna medida, pero acá nos dice la Escritura que esta semilla se quemó por falta de profundidad. Es decir, amado, no se trata solamente de recibir una palabra de Dios, sino también de profundizar en ella. Me vas escuchando, me vas entendiendo dónde quiero ir. Algunos reciben la palabra y están tan duros, simplemente el diablo se las quita y no los deja creer y ni siquiera reciben salvación de absolutamente nada. Pero hay otros que son inyectados con la fe. Yo quiero que puedas entender los tesoros que hay en la Escritura y que Dios nos está dando en este tiempo de dificultad, donde las cosas se están poniendo cada vez peor. Pero los hijos de Dios tenemos los recursos del cielo para poder sostenernos en el tiempo. No se trata, como te dije, de solamente recibir una palabra de Dios, sino de profundizar en ella, de cavar, de ahondar, es decir, de leer, de releer, y entonces profundizar en la palabra para que esta palabra, una vez profundizada, crezca en nuestro interior firmemente. Amados, lo que podemos aprender de este pasaje es que la palabra de Dios, como dije, sembrada en nosotros, es buena. No es que solo fue algo meramente emocional, que Dios te da algo para que te emociones y entonces para que luego se evapore. Lo que sucede es que a veces no leemos o no escuchamos atentamente. Podemos recibir una tremenda promesa de Dios, una poderosa palabra rema, pero también estate atento de esto, porque la Escritura nos dice que cuando la semilla fue sembrada, el sol salió. Es decir, la palabra rema puede venir a nosotros, la palabra profética, la promesa, el sueño, la visión puede venir a nosotros, pero quiero que entiendas algo. El sol saldrá. Como dije muchas veces, el sol puede ser bueno, pero si no hay profundidad, el sol no va a ser tan bueno. Es decir, no importa cuán poderosa sea la promesa de Dios, porque la promesa de Dios siempre es poderosa, la palabra de Dios siempre es buena y es útil, vuelvo a repetírtelo. No importa cuán poderosa sea la promesa o la palabra o la profecía que recibiste de parte de Dios, ¿sabes qué? La prueba vendrá. Y si sucede que en nuestra vida la semilla no encontró profundidad, lo que va a suceder es que se va a secar y entonces será sin fruto. No vamos a poder recibir la salvación que estamos anhelando. Siempre la palabra de Dios es buena. Pero podamos entender esto. Cada que Dios promete algo, también el Señor nos advierte acerca de los males que rodean su bendición. Porque Dios siempre quiere algo bueno para nosotros. Lo que sucede es que muchos se han olvidado o a veces literalmente quieren ignorarlo de que existe un enemigo de nuestras almas,
de que el día que le entregaste tu vida a Jesucristo y hiciste de Jesucristo tu Señor y tu Salvador, te constituiste abiertamente enemigo del infierno. No te olvides cuál es la tarea que Satanás está haciendo sobre la tierra, sobre la gente. Porque él vino a matar, a hurtar y a destruir. ¿Qué es lo que sucede? Esto nos va a hacer que tengamos miedo del diablo, de ninguna manera, sino que simplemente lo que necesitamos hacer es estar atento a lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Cuando Dios te da una palabra poderosa, una promesa, una profecía sobre tu vida, necesitas atesorarla. Todo esto nos invita a que cada vez que nosotros recibamos esa palabra poderosa de parte de Dios, esa inyección de fe, nosotros cavemos y ahondemos. Es decir, atesoremos la valiosa semilla que el Señor nos está dando. Podamos cuidar la semilla de posibles ataques del destructor. Porque aunque no nos guste y aunque muchos no quieran creerlo, y aunque muchas veces no quisiéramos que así fuera, las pruebas, el sol, los problemas, el río con el ímpetu, va a venir a golpearnos. Dios te está dando una palabra, Dios te dio una palabra profética. El Señor te ha hablado en este tiempo. Pero el asunto es que Dios no quiere que se quede eso ahí, que estés alerta a lo que está sucediendo a tu alrededor, porque hay un montón de demonios y un montón de cosas en el mundo espiritual que están queriendo robarte la semilla. Y entonces si encuentran que lo que recibimos nos va a hacer bien, nos van a atacar para querer robárnosla. Si encuentran que lo nuestro fue solamente superficial y entonces no hubo profundidad, lamentablemente vamos a sufrir pérdidas. La Escritura no quedó simplemente allí para aprovechar en parte, sino para que estemos atentos, para que no seamos como aquel hombre insensato, sino como el prudente, como dice el Señor, que él cavó y ahondó y edificó su casa sobre la roca. Quiero terminar con esto porque jamás el Señor nos deja sin aliento. Esto es para que tengamos una advertencia, porque si has recibido esa inyección de fe, puedes comenzar a profundizar. En el capítulo 22 de Lucas, nosotros leemos allí que el Señor estaba con sus discípulos y había acabado de entregarles una promesa tremenda, tremenda. Jesús les había dicho a los discípulos allí: a ustedes yo les estoy dando un reino, les estoy dando a que se sienten conmigo en el reino, para que beban, para que coman, para que gobiernen conmigo y para que sean jueces en Israel. Pero fíjense qué detalle, porque cuando Él termina de decirle estas cosas, allí en el capítulo 22, en el versículo 31, dice algo tremendo que a mí me llama muchísimo la atención. Le dice Jesús al apóstol Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¡Ja! Y el Señor, que es nuestro intercesor por excelencia, dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Me impacta esto, porque Jesús no oró para que Satanás no los zarandeara a Pedro ni a los discípulos, sino que Jesús oró para que su fe no le falte. ¿Y saben qué, amados? El apóstol Pablo nos revela algo tremendo, porque dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el entender, y por el entender la palabra de Dios. De esa manera simplemente nos vamos a poder mantener firmes. Yo quiero bendecirte en esta hora y alentarte, porque sé que has recibido
en algún momento una inyección de fe, pero que no te quedes solamente con eso. Cuando recibas esa inyección de fe, anda a la Escritura y hace lo que ese hombre prudente hizo. Cavá y ahondá, es decir, lee, relee, estudiá, profundizá esa promesa para que entonces realmente esté arraigada en tu vida, para que cuando vengan las pruebas, para que cuando salga el sol, porque van a venir, como dijo el Señor, vas a ser zarandeado, pero tu vida pueda permanecer firme en Cristo. Amado, te bendigo. Realmente me alegro en este tiempo de poder compartirte este mensaje, porque creo verdaderamente que Dios te está hablando. Alabamos al Señor por su bondad, por habernos dejado su palabra escrita, que es la palabra profética más segura y es la cual nunca pasará. Que Dios te bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre tu vida y que cuando la prueba pase puedas permanecer firme.